mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo... Hola, muy buenas tardes en este sábado 21 de diciembre. Faltan horas, por no decir días, para el día de Pascua, de Resurrección, una fiesta de la Iglesia Católica, pero ya es una fiesta internacional de todos los que habitamos en el planeta, digamos, de la cultura cristiana, porque los musulmanes no celebran este día como lo celebramos nosotros. Bueno, hoy día está con nosotros Claudio Morán, panelista estable, y también Luis Legaza, parte del equipo de Cambalache. Buenas tardes. Somos cuatro. Arturo Storaker lo tenemos trabajando. Él trabaja de verano por sus actividades que tiene, entonces hoy día lo tenemos trabajando a Arturo Storaker. Temas de la semana, una semana política de dulce y agraz. Dulce porque vamos a tener un plebiscito el día 28 de abril de 2020, eso ya está aprobado. Y ahí vamos a decidir sobre si queremos una nueva constitución o seguir con la que hoy día tenemos, con la actual. Y acto seguido hay otra pregunta: ¿quiénes la van a redactar? ¿Y cómo se va a conformar el equipo, por decirlo así, de redactores y estudiosos de la nueva constitución? De agraz por la tosudez de la UDI, que no quiere que participen los independientes. Yo no sé por qué no de tantos millones tienen los independientes, a las etnias originarias y un equilibrio entre hombres y mujeres. Esa es la parte que encuentro como que no está de acuerdo a los tiempos, como que la UDI se está quedando por allá por el año 80, frente a cómo ha ido evolucionando la sociedad. Partimos por quién, por Claudio. Tus comentarios frente... Primero voy a corregirte que lo que vamos a conmemorar o celebrar no es Pascua de Resurrección, es Navidad. La Navidad, claro, Sí, el nacimiento, el ¿verdad? nacimiento de Jesús. Es que tú sabes que yo soy ateo, no me pego mucho a esas cosas. Pero pese a ser ateo, tu punto de referencia cultural Está muy malo. es la cultura judeo-cristiana. Y le debo decir que los musulmanes, los verdaderos musulmanes, son seguidores del Antiguo Testamento. Entonces, y por tanto también veneran el libro del profeta Isaías, en el cual se refiere precisamente al nacimiento del Mesías. Así que tampoco les es absolutamente ajeno el tema, solamente que ellos a Cristo lo consideran un importante profeta solamente y no el Mesías propiamente tal. Este tema lo he conversado muchas veces en el extranjero con musulmanes interesados por el tema, porque no todos los musulmanes son ni extremistas ni terroristas, nada por el estilo, son muy devotos y muy respetuosos de las creencias de los seguidores del libro, como se le dice, es decir, los tres grandes religiones que se guían por la Biblia por completo o una parte de ella, como los judíos, cristianos, musulmanes. pero eso se celebra el nacimiento del niño Jesús, el pesebre y todo esto. Claro, sí, claro. Bueno, eso es una fábula. No es una fábula. Pero, eso es parte de la cultura popular, lo del pesebre y todo eso. La muestra de símbolos como el árbol de Navidad, esas cosas. Pero el tema de fondo, desde el punto de vista teológico y cultural, es esencial. Pero tú no me vas a decir que, pero vamos, ahí tenemos temas más importantes, pero que hablar sobre el tema de lo que se celebra. No, ese tema a lo mejor es más importante. Porque tú me vas a decir de que cuando colocan en el pesebre que vienen los Reyes Magos a entregar porque nació el niño Jesús, esto es un lindo cuento que inventó la Iglesia para mí, no, eso no tiene ninguna sustentación histórica. ¿Qué iglesia? La Iglesia cristiana. La iglesia, hay muchas iglesias Sí, cristianas. pero todas hablan de lo mismo. Bueno, pero ¿tú qué opinas? Tú no perteneces a la cultura del libro. No, yo no, de ese libro no. ¿Ah? ¿De cuál libro tú? Hay otros el libro. Sí, Trópico de Cáncer de Henry No, Trópico de Cáncer. Ese es otro contenido. Es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Oye, pero déjame terminar. Ya que te corregí el error. Claro. Bueno, muy cambalachesco, ¿no es
doctor. Sí, pero Sí, bueno. tiene que ser así. Mira, a ver, el tema este de la nueva constitución, que es un tema, porque ya llevamos varias semanas con un tema único, del cual solamente hay flecos, derivados, qué sé yo, 2 meses. conexos, en fin. Yo quiero hacer una aclaración sobre el tema de fondo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Las informaciones, los comentarios, se centran, y las actuaciones, por supuesto, de la clase política, en meramente lo accesorio, lo adjetivo, y no en lo sustantivo. ¿Qué quiere decir con esto? Los procedimientos para. Cuando en realidad lo más importante en un tema normativo, porque el tema constitucional es un tema normativo, es el tema del contenido. La opinión pública y los comentaristas, que por regla generalísima son absolutamente, no digo en parte, absolutamente ignorantes del tema jurídico, olvidan y soslayan, no lo saben, que la Constitución, mucho más allá de ser una herramienta o una manifestación de tipo político, es la norma jurídica fundamental del Estado. ¿Qué quiero decirte con esto? Dice relación con el tema del derecho, dice relación con el derecho como orden normativo, es decir, la forma en que se regula la vida en sociedad, pero de forma obligatoria, porque no es una cuestión de meras intenciones, de buena voluntad. Cuando se trata de normas jurídicas rigen, se quieran o no se quiera. La ley hay que respetarla porque es la ley, no solamente porque hay circunstancias externas que lo hagan necesario o conveniente, no. La ley es la ley. Así funcionan los sistemas jurídicos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en Chile desde el punto de vista jurídico? La finalidad misma del derecho, del orden jurídico es, mucha gente dirá, la justicia. No, la justicia no es un valor que se realice única y exclusivamente a través del derecho como orden normativo. La moral también tiende a la realización de la justicia. El valor privativo del derecho como orden normativo es la seguridad. ¿Y qué clase de seguridad? La seguridad jurídica. ¿En qué consiste? Consiste en que todas y cada una de las conductas de las personas, por acción o por omisión, están absolutamente reguladas. De tal forma que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos y dormimos en la noche, sabemos que todas nuestras actuaciones están respaldadas o criticadas o condenadas por una norma jurídica. ¿Y eso qué nos da? Certeza. El problema del tema del cambio constitucional es, y eso es el problema que está viviendo Chile en este momento, si es la Constitución la norma básica del derecho chileno, la incertidumbre creciente que se está generando con respecto a su contenido actual y futuro, porque si aquí no sacamos nada, si va a ser convención, si va a ser asamblea, si va a ser esto, si va a ser lo otro. La cuestión es, si va a haber una nueva constitución, ¿cuál va a ser su contenido normativo? O sea, aquí no importa el número de votos, aquí no importa si fue asamblea, si fue congreso, no importa. El tema es qué es lo que va a decir la Constitución. Bueno, claro. Eso es lo más importante. Y fíjense una cosa, prácticamente nadie se ha referido a eso. Nadie. Y yo se los voy a decir con conocimiento como abogado ya de muchos años. Yo me recibí hace 37 años como abogado. Sí, me recibí. Me entregó mi título profesional el ministro de la Corte Suprema, don Osvaldo Herbeta, que en paz descanse, hace muchos años, porque ya era viejo. Ya. Bueno, entonces, con conocimiento de causa, les puedo decir que el tema no es baladí, esto es lo más importante. Es absolutamente imposible crear, supongamos que todo este itinerario se cumpla en un año o menos de un año, se redacte una nueva constitución. Salvo que copy-paste. Copies y pegues y le cambian la fecha. Le ponemos la fecha de ahora y le borramos la anterior. A menos que
y eso sería nauseabundo, ¿no es cierto? Lo que se dice, se comenta, se rumorea y parece lógico, que está redactada entre cuatro paredes y que se va a usar toda esta parafernalia simplemente para imponerla. Ayer o anteayer por Twitter, el senador Girardi, que es uno de los apernados de este sistema y que ha profitado de él por años y cuya, bueno, me reservo opiniones porque han sido muchos, por ejemplo, pregúntenle al ex ministro Velasco la opinión que tiene sobre el senador Girardi, 30 años apernado ya en el Congreso, decía... Pero también está apernado Coloma, Urrutia, otra gente, hay muchos apernados en el Congreso, bueno, no es el único. Pero termina de escuchar lo que te Sí, estoy no, diciendo. Pero cuando ¿qué es hablamos lo de que dijo? apernamiento... Bueno, Sí, pero es que hablamos después, de abanico. es que después te voy a hacer un comentario con soda cáustica respecto de todo. Ya, vamos. Soda cáustica no. Con soda cáustica, sí. Girardi dice, en la nueva Constitución se va a terminar con la supremacía del derecho de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una situación como la que se crea en Chile, que existe, de incerteza, de inseguridad jurídica, en que existen normas en el papel y que no se están cumpliendo, y se sabe que va a venir un periodo que se va a llamar de vacancia constitucional en la práctica, en la realidad. Por ejemplo, ustedes saben que este año el crecimiento del país va a ser cero. Ahora, pero el país está entrando en una recesión. Perdóname que te corrija ahora yo a ti. ¿Qué me vas a corregir? Girardi habla sobre el tema de la propiedad sobre los recursos naturales, como el ejemplo del agua, como te puedo decir el litio, de los recursos naturales que son de todos los chilenos y que hoy día están en manos de unos pocos. ¿Te muestro el tweet? Bueno, dice en general, el pero derecho de propiedad. Pero Ya, en particular se refiere a eso. El derecho Que de yo estoy de propiedad. acuerdo. Escúchame, el derecho de propiedad. Pero yo te lo vuelvo a decir, es imposible desde un punto de vista técnico redactar una nueva constitución. Y máxime, si se llegara a imponer la situación de la asamblea o convención constituyente, en que vamos a tener 155 delegados Sí. y delegadas, cada cual, perdóname la opinión, igual que los diputados, cada cual más ignorante que el otro, Esa es la parte de la soda cáustica. cada cual más ignorante que el otro, incapaces siquiera de redactar buenas leyes misceláneas a la rápida o de agenda corta como se hacen actualmente, menos una norma constitucional. Yo solamente te doy un ejemplo. En materia de derecho penal, la Constitución política consagra el principio de la retroactividad de la ley penal y el principio de la legalidad. Nullum crimen, nulla pena sine legem. ¿Esto lo puedes modificar? ¿Qué pasa si cambia y llegamos a un esquema que tienen algunos países de leyes penales en blanco o leyes penales retroactivas? ¿Tú crees que una discusión seria sobre ese tema se puede llevar a cabo en unos pocos meses? Imposible. El problema del centralismo político-administrativo de este país, que tiene que reflejarse en la Constitución, porque la Constitución es el instrumento jurídico de organización del Estado, vas a repetir el mismo esquema actual, es decir, la frustración hacia la regionalización política del país se va a repetir una vez más. Y lo más grave quizás, la Constitución consagra garantías a los derechos individuales de las personas, que son el contrapeso al tremendo poder del Estado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice en el siglo XVII el filósofo inglés Thomas Hobbes, cuando define el Estado como el gran leviatán, Sí. un monstruo. Bueno, el individuo tiene que estar protegido frente a este monstruo. Con la Constitución. Con la Constitución. Bueno. Por eso mismo, el tema de los derechos fundamentales es esencial. Pero Y por lo mismo te digo, la sociedad elige su estado. la inseguridad que está generando esta situación Ya. nos está haciendo retroceder varios años. Ayer estuve en Santiago, volví anoche. Sí. Me escapé de una tremenda azonada callejera. Pero ¿sabes qué no fue lo que más me impresionó en el día? ¿Sabes lo que más me impresionó? Que estuve haciendo trámites notariales.
y vi el alto así de finiquitos laborales en manos de la notaría que tenía que firmar el notario. Cesantía, viejo, tremenda. Ya, pero tú vas a decir que Dos Caballos quebró después de 110 años por culpa del movimiento social. Venía la deuda que tiene la empresa de Dos Caballos. ¿Pero de qué me estáis hablando? No, Te que estoy ahí hablando de- va a te- producir cesantía. pero te estoy Es que hablando todo el de- mundo cree que la cesantía se produce por el movimiento social. Oye, ¿has visto cómo han quedado las ciudades No, sí, hay- destruidas, sí, Lucho? sí, No, Vamos, uno cuando habla de derecho siempre lo mira como de soslayo, porque aquí la expertise, la experiencia y la sabiduría de Claudio nos iluminan eso. Pero esa mirada de soslayo, media periférica que uno tiene, más que nada sale de la vivencia que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos respecto a lo que debiera ser la Constitución. Lo hemos hablado así, yo creo que así lo entiendo, que es la carta que regula el sistema de convivencia de todos los chilenos. Así es. De ahí parte una certeza, como dice Claudio. Pero, quiero recoger, ahí Claudio me puede corregir, las normas jurídicas y la seguridad jurídica, yo no sé si está tan garantizada, puede que en el papel, pero en la práctica, para la realidad de Chile no. Porque una norma jurídica como la que vimos el otro día a partir del Tribunal Constitucional, que te dice que la profesora de Antofagasta y la funcionaria de salud de nuestra región no son dueñas de su fondo de pensiones porque es inconstitucional. Ese fue el fallo del tribunal. Declaró esa petición inconstitucional. Entonces uno se pregunta, bueno, si me dicen que el sistema de AFP no tiene que ver con la Constitución, ¿por qué el Tribunal Constitucional dictamina que la petición de estas dos mujeres, y yo creo que es el anhelo de muchos chilenos, resulta ser inconstitucional? no, te lo corrijo. No, No, te lo por eso corrijo. digo, pero eso No, déjame El tener la idea Tribunal para Constitucional no declaró inconstitucional la petición. No admisible, algo así, Declaró que era constitucional la posición de la AFP. Bueno, ahí está, sí, ya. es a la inversa, no. Ya, perdón. Entonces, bien, gracias por la corrección. Pero esa dictamen realmente resguarda, le da seguridad jurídica, en este caso a mí como cotizante, a todos nosotros, te defiende realmente frente a lo que está pasando con el sistema de fondo de pensiones, cuando nosotros vemos que, producto de leyes que se han, en los sucesivos gobiernos, han cargado la mata hacia nosotros. El sistema de fondo de pensiones es un sistema que está jurídicamente amparado para defender los grandes consorcios económicos del país. Cuando yo veo que la gente está jubilando con miserias y que no es júbilo, no es alegría lo que está recibiendo, entonces la pregunta que te haces tú como ciudadano desde abajo, ¿la Constitución me ampara? ¿La Constitución me protege? ¿La Constitución me da certezas? ¿La Constitución me permite a mí sentirme amparado por normas jurídicas? Yo diría que, fíjate que, y al andar y al poco andar, vimos la colusión, las farmacias, tienen que pagar, los tipos van a apelar. Vimos que ahora sale la colusión del salmón, de las tantas colusiones. Nosotros vemos cómo se han apropiado, el derecho de propiedad, ahí lo que decía Boris, cómo se han apropiado, de los recursos naturales del país. Cuando uno mira un mapa, el único país que no somos dueños del agua somos Chile. No es un bien común, no es un bien social. Hay alguien, mira, y digo, ¿qué certeza jurídica me da? Hay alguien, un capital extranjero generalmente, que me dice que me puede cortar el agua. ¿Cómo le vas a negar el agua a un ser humano? Cuando yo veo que en Chile un palto, un árbol, tiene más agua que una comunidad de habitantes, ¿dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está la norma jurídica que realmente proteja y nos prevenga y, obviamente, ataque ese tipo de situaciones? Yo pienso que, fíjate que el anhelo de una nueva constitución, yo creo que lo comenté una vez aquí, surge de eso, de que, fíjate, yo no me siento protegido jurídicamente. Yo no me siento que las normas jurídicas me favorezcan. Yo no me siento, fíjate, protegido cuando me dicen que trabajo 30 años y te van a pagar 11. El otro día un colega, aquí en San José, que muy cristiano y todos los colegios salesianos, la Navidad y todo, llega a fin de año y vamos cortando colegas. Vamos cortando 20 años. 20 años de trabajo, y te lo digo, pero con certeza, porque trabajé con él, dedicado.
de excelencia, profesor Danilo Montes. 20 se lleva 11, según norma jurídica. ¿Es eso lo que nosotros estamos diciendo? No. Yo creo que aquí, esta Constitución, yo comparto contigo porque tú tienes la expertise al respecto. Yo siempre te escucho con mucho respeto y atención porque, como digo, yo siempre estoy como en la periferia de esto. Pero cuando yo me veo desde mi perspectiva, realmente yo creo que nosotros necesitamos modificar una Constitución que en el fondo no está al servicio de todos los chilenos y al poco andar y cada vez que vemos noticias está al servicio de los poderosos de siempre. Es como lo que decía Mate, ¿cachai? El siglo pasado. Nosotros somos dueños de Chile, po. Ustedes son masa, inculta. Bueno, mira, Lucho, yo no puedo más que estar de acuerdo contigo en tu inquietud de fondo, pero te quiero hacer una aclaración. Y para toda la gente, las normas jurídicas no se aplican solas, las aplican personas. ¿Está claro? Sí, escúchame. El problema de fondo es lo que las personas han hecho y cómo han aplicado las normas. La Constitución te entrega todos los mecanismos para los efectos que las normas se corrijan, se modifiquen. Pero ¿quién la aplica? Ese es un problema mucho más de fondo que yo he tratado en este programa. ¿Cómo se dice la interpretación del derecho? Clase política, ¿De la ley? La clase política de este país vale callampa. Ahí En eso estamos de acuerdo. Ese es el tema, vale callampa. De la UDI al Partido Comunista, vale callampa, ¿me entiendes? Ese es el problema de fondo, lo que ellos han hecho de todo esto. Señor Mate, me merece tanto respeto como una cucaracha, porque la pseudo aristocracia castellano-vasca que se impuso en este país por la desesperación de Portales que necesitaba crear a la rápida una élite para que no se le desmembrara un Estado naciente y la provincia de Concepción no se le impusiera a la capital Santiago, esa es la verdad de la historia, que terminó a sangre y fuego en la batalla de Placilla. Impuso que hasta el día de hoy, bueno, es curioso cómo se repiten las caras. ¿Dónde está hoy día esa pseudo aristocracia castellano-vasca? Valga como comentario. Está en un partido que se llama Evópolis. El partido de los Blumel Mackenzie, de los Sí, claro. Larraín Mate, Undurraga y Cruzcoque. Ahí están todos estos cuicos. ¿Tú sabes qué significa cuico, no? Cuico, Lo ocupo en realidad no. cuico es una sigla, Q y Co. En ese tiempo no se usaba la Y latina, Q y Co, que viene en los tiempos de la colonia, el trato despectivo de la gente del pueblo hacia los aristócratas. Pero por respeto al auditor no voy a decir las palabrotas, pero es una sigla, por favor, investíguenlo, y yo creo que el nombre está bien puesto. Pero insisto, pensemos que todo esto sale absolutamente bien. Puede ser, y lo más probable, que en esencia nada cambie. ¿Qué te quiero decir con esto? El espectáculo que estamos viendo desde el 15 de noviembre en adelante es el espectáculo de la clase política tratando de salvarse a sí mismo. No, está claro. pero Nada más que eso, ¿me Ya entiendes? está claro. Lo único que le interesa es cómo salvaguardar sus cargos. De allí para adelante tienen todas las consecuencias. Están desesperados, de la UDI al Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio y todo lo demás, de cómo van a hacer si se quedan sin penas. Porque tú al principio decías, ¿por qué la oposición y el rechazo a la paridad de género en el siglo XXI? No, eso no debería ser tema. Porque obviamente si tú colocas, ¿no es cierto?, igualdad de género en la elección popular, muchos de los que nosotros hemos tenido años, tú hablabas de apitutados, años de un sector y de otro, van a tener que irse para su casa. Los más vivarachios se van a salvar. Si tú le das las mismas oportunidades al mundo independiente, esos muchos hijos, padres, nietos, sobrinos, los apellidos que se repiten, van a tener que irse para la casa. ¿Por qué no Sacaron quieren? las dinastías. Por eso, ¿por qué Entre no otras quieren? la de Bianchi, ¿no? Claro, bueno, ahí tienes una aquí en la región. En esta región. ¿Por claro. qué no quieren la presencia de pueblo originario? Porque, y ahí yo comparto, y aquí una vez lo dijimos, el pacto del tratado famoso por la paz fue un acuerdo entre gallo y medianoche, ya no cocina, sino que un verdadero quincho, como decimos nosotros, donde, oye, esta cuestión se nos viene encima, oye, Boris, oye, Claudio,
arreglemos nuestra cuestión y Mira, pongamos todas las cortapisas a vida y por haber. Claro. A ver, al final Salvamos los cargos y los aumentamos incluso. hicimos un mix de temas con respecto a lo que parte de la constitución política que vamos a tener el 28 de abril. Eso ya está aprobado. Ahora hubo una presentación de grupos de diputados justamente para, como ley, fuera de ese pacto que hicieron por la paz y por la nueva constitución, donde van el tema de que los independientes van a poder participar, que va a haber un equilibrio entre hombres y mujeres, y ahí cruzó el espectro político, especialmente de las mujeres en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, porque Renovación Nacional, junto con la oposición, aprobaron la posibilidad de ese equilibrio entre hombres y mujeres que puedan participar en la redacción de la nueva Constitución. Ahora, me quedo dando vuelta. Tú dices que hoy día Evópolis, que es un partido que está emergiendo desde abajo. Evópolis es un invento de Sebastián Piñera. Sí, pero ese invento, tú dices que sus dirigentes todos tienen nombre de marcas de vino, más o menos, ¿no es cierto? Hay apellidos vinosos y también bancosos, como diría Vicente Huidobro. Sí. Pero, a ver, lo que está pasando hoy día con esta pataleta que le dio a la UDI, y especialmente a la Jacqueline Van Riesenberger, presidenta de ese partido, es que dice: nosotros vamos a congelar nuestras reuniones políticas junto con Renovación Nacional y la UDI, porque ellos no están respetando los acuerdos que tenemos internamente nosotros. El tema de fondo, que hoy día el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ¿ya?, ha sido pieza fundamental para todo este cambio que se está produciendo en Chile. Y hay que reconocerlo. Él es un ex carabinero, por eso a mucha gente no le gusta, porque su origen viene de ser un carabinero. Es un hombre que tiene de una familia de clase media común y corriente, no es con apellido vinoso, como decimos, en el mundo de la derecha tradicional. Entonces, este dirigente, que hoy día ha tomado, como se dice, el toro por las astas, ha hecho lo que otros dirigentes no han podido hacer en el tema del diálogo con la oposición. Yo creo que no hay que restarle mérito a Mario Desbordes, porque gracias a él, y no a la tosudez de la Jacqueline Van Riesenberger, presidenta de la UDI, que no quiere dialogar. Ella actúa, ¿sabes cómo actúa? Como un ejemplo de lo que es ser un dirigente fascista en Chile. Porque ella, siendo dirigente fascista, tú sabes que el fascismo se nació para competir, para no aceptar el comunismo, el marxismo más que el comunismo en el mundo. Entonces, de alguna manera, la UDI se ha transformado en el partido fascista en Chile, porque no quiere dialogar, porque quieren que las cosas se hagan como ellos quieren, y por la manera como de forma totalitaria están actuando. Y yo digo que hoy día, en el siglo que vivimos, el fascismo no debe correr. Pero hay gente que de alguna manera... Yo discrepo de ese concepto de fascismo. Bueno, cada uno, tú discrepas. No, es que no corresponde. No, pero ¿por qué no corresponde? Es que tú, a ver, Claudio, tú eres dueño de tu verdad, de cómo tú ves la política. Yo les digo, frente a la Cámara, que yo veo la política de otra manera. Yo la veo con una lógica distinta. A mí, por ejemplo, cuando tú te opones a una nueva constitución, yo te digo, ¿a quién estás defendiendo al oponerte contra una nueva constitución? Tú no ves ese 80% de gente que está pidiendo nueva constitución. ¿Dónde está ese 80%? De los 2 millones y medio, 91%... ¿Tú no crees que la gente quiere una nueva constitución? 91% Entonces ya, optó. pero eso eres tú, es tu credibilidad que tiene frente a eso. Pero yo tengo otra credibilidad, y yo soy dueño de mi verdad, y yo creo que mi verdad es entonces, mayor. explícame, Boris, yo diría que ¿qué normas quieres cambiar de la Constitución? Explícame. En primer lugar, lo que te decía, el tema del agua. El tema del agua, que está amarrado por la Constitución, donde tenemos un ministro. A ver, ¿dónde dice en la Constitución que está amarrado el tema del agua? Muéstrame la norma de la Constitución donde dice el tema del agua. En los temas de la propiedad.
No, pues. Sí, señor. No, a ver, Entonces, muéstramelo. espérate, ahora no te voy a traer la Constitución, pero el próximo programa te lo traigo y te lo voy a entregar. Dime la mención al agua. Espérate, la mención del agua está muy explícita. Cuando tú tienes un ministro de Agricultura que hoy día es dueño de 30.000 litros por segundo, porque él tiene esa es su propiedad sobre el agua, él y su familia, no solo el ministro. Y cuando tú bien lo decías, que hay otra gente que está Sin agua. sin agua, entonces, ¿pero qué pasa? Que ese ministro, como otros, con Perelloma y otros, son dueños del agua en Chile. Puro demócrata cristiano. Pero, demócrata cristiano, Pérez Walker y pero, Roma mira, son... pero no, a mí no me importa la camiseta política que tenga, sino es el abuso de gente que se ha, a través del poder en los gobiernos, porque este país durante 30 años, ¿sabes que lo han manejado los lobistas? ¿Y los lobistas qué son? Son mercenarios, ¿no es cierto?, que manejan entre el que tiene el poder económico versus el que tiene el poder político. Son y coimeros. negocian. Coimeros. El Son lobista coimeros, es un güey. Es que ahí- coimero. pero es que ahí de alto por eso nivel digo, nomás, pues. yo veo con mucho optimismo lo que sucede en términos de las manifestaciones sociales. Y fíjate que el optimismo se traduce y se sustenta en que uno, en un acto voluntario, consulta ciudadana, 2,5 millones de chilenos accedieron a participar. Me pareció genial. No sé si en otro acto Y sin voluntario... propaganda, sin Exacto. Ahí tienes la mejor demostración del grave problema jurídico que estamos viviendo en este momento. Esa consulta, entre comillas, es un disparate desde el punto de vista jurídico. Ya, pero Es disparate. pero la pregunta Y es... como el Contralor General de la República es socialista, No, hizo la vista pero- gorda de cómo se desperdiciaron hubiera- recursos fiscales en pero- esto. sí, No, pero está ¿qué bien. importa? Oye, ¿Cómo pero- que importa? Pucha, Son los recursos de todos los chilenos sí, y los desperdician. pero mira, pero para, es que para mira- organizar a Chile. el- Pero Chile, aquí no se quiso gastar plata. Chile está organizado No, perfectamente Para bien. organizarlo de nuevo bien. Todo de nuevo, güey. Pero Claudio, este es el Chile que despertó, el Chile que después... Eso es propaganda, Boris. Ah, no. Sí, despertó. ¿A dónde despertó Chile? Un padrón electoral de más Despertó, de 13 millones y tú dices que por despertó. 2.100.000 personas van a No. decidir el futuro de Chile. Despertó ¿De dónde frente- sacáis frente a los eso? güey? abusos. No, yo Despertó A los frente abusos, ni siquiera tienen un concepto del abuso. Ahora, yo te he hablado de abuso acá. Seamos consecuentes, yo mismo lo dije. Por ejemplo, respecto de la UDI, hace un año por lo menos dije en este mismo programa que la UDI lo más cuerdo que podía hacer era irse del gobierno de Piñera. Pero eso lo vamos a tocar... Debieron haberse ido. Ahora está llorando la Fan Rieselberghe, pero Sí. esto se le advirtió. Y ojalá se vaya. Es la salvación de Piñera. Que se vaya la UDI ¿Salvación del de gobierno. qué si Piñera- del gobierno de Piñera. Y te lo voy a Piñera no tiene explicar por qué. salvación. No tiene Piñera no salvación. tiene No, salvación si de se, nada. si se va la UDI, No, no el tiene. gobierno se salva. No, de que salvarse Es de que ahí, qué, ahí güey. tú Bueno, planteas... esa es mi está posición. equivocado. Bien, pero No. tú planteas una cosa de lo que es hacer política y algo de la verdad. Sí, el problema radica que aquí cuando tú hablas con un concepto de la verdad se va a relativizar obviamente, porque cada sector va a ver, ¿no es cierto?, la realidad de acuerdo a su mirada ideológica. Claro. Entonces, ahí sí que tú pierdes toda la certeza. Yo quiero paridad de género, debería existir esa cuestión, no deberíamos estar ni siquiera discutiéndola. Yo no la discutiría. Punto. Entonces ya se da por hecho la participación igualitaria entre sectores femenino y masculino. ¿Debería existir lo independiente? No debería existir. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la manera de hacer política que tenemos en Chile es que estos partidos políticos, que no recogen la verdad de la gente, sino que de sí mismos, yo les pregunto, lo dije el otro día en un programa, ¿cómo se deben sentir las mujeres de la UDI cuando ven que su diputada, le tengo mucho respeto a Sandra Más, yo siempre digo, aquí no estoy criticando a personas, vota en contra de la paridad de género? ¿Cómo se deben sentir? ¿Se sienten representadas? A no ser que tú, como militante de la UDI, no estés de acuerdo con la paridad de género. Yo no creo que sea así. Y una vez te dije, ¿cómo se sintieron los profesores de toda la región? Que en toda la región no había un profesor de derecha, ninguno que reuniera capacidades, habilidades, Para ser destreza seremi. para ser seremi. Entonces, cuando tú hablas de cómo hacemos política, la política hace tiempo que desoyó la voz ciudadana. La política nos escucha cada cierto tiempo que hay elecciones. Y el que tiene la palabra talismán más atractiva, el que te embruja mejor, el que te seduce mejor,
En la práctica nosotros hemos visto que han desfilado unos y otros, y si bien, a ver, se han mejorado a lo largo de los años, ¿no es cierto?, lo que ha sido la realidad chilena, pero cuando tú vas viendo en los últimos 5 años el deterioro económico, adquisitivo, laboral, de derechos, de acceso a la vivienda, las colusiones, fíjate que la Fundación Sol te estaba dando como dato que aumentaron los campamentos en Chile en los últimos 5 años. O sea, hicimos toda una campaña de acceso a la vivienda y por otro lado no ha sido suficiente. Entonces aquí hay una cuestión que la política, esta institucionalidad, y por eso los tipos la defienden, si por algo firmaron el acuerdo por la paz, esta institucionalidad que se llama partidos políticos que están en las cámaras representándonos, tuvieron que decir, chuta, aquí pongámonos de acuerdo. Y fíjate, al poco andar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Realmente te recogen lo que la gente te está diciendo en las calles? Es más, yo ahí discrepo con Claudio, han minimizado el hecho, por ejemplo, de la consulta ciudadana. Lo han minimizado. No le han tomado el peso. Y tiene mucho peso. Y yo diría que en abril, si ahora fueron 2,5 millones, hay que darle un mérito tremendo aquí a la gente de la sociedad civil, a los que yo ubico, bueno, a la señora Inés Vidal, hubo gente que trabajó, pero desinteresadamente para que esto funcionara, la gente fue vocal, en fin. Entonces yo pienso que esto va a aumentar. Yo tengo la esperanza de que así sea, que la concurrencia para decir sea realmente tan contundente que no te digan después, no, si ustedes son unos poquitos. Pero mira, dentro de mi teoría que tú no estás de acuerdo, Claudio, ¿por qué yo creo que la UDI debe retirarse del gobierno y no estar ahí, que no te vayas, qué sé yo? ¿Por qué? Porque de aquí a 6 meses tenemos que aprobar muchas leyes para este cambio del Chile que despertó, que a ti no te gusta. Y estas leyes, la UDI las entraba porque no quiere conversar, no quiere, como diríamos, no quiere soltar nada de lo que ellos creen. Por otro lado, el Partido Comunista tampoco, también está aferrado a lo que es el Partido Comunista. Yéndose la UDI por un lado, dejando afuera al Partido Comunista que no quiere participar en ningún diálogo o llega tarde a los diálogos, para decirlo en mejor manera, yo creo que Renovación Nacional, Evópolis, más el concurso de la Democracia Cristiana, el PPD y el PS, pueden obtener una mayoría contundente en el Parlamento para ponerse de acuerdo y sacar todas estas leyes que realmente la gente lo demanda. ¿Y sabes cuál es la paradoja de esto? Es una contradicción que no se pongan de acuerdo. Bueno, pero no se ponen de acuerdo porque la UDI no se ponen de acuerdo. Porque la UDI si y el Partido Comunista, pero la UDI, que es un partido grande en la derecha, y el Partido Comunista no es tan grande, pero hace harto ruido junto con alguna gente del Frente Amplio, ¿no es cierto? Yo creo como los verdes o no sé qué, no, sí, hay un montón. Realmente no quieren que se solucione el problema de lo que demanda la sociedad, lo que demanda la gente. Ahí tiene otro punto. Entonces, parece que nos gusta que vivamos en una caldera que está produciendo ebullición todo el tiempo. Yo te digo, hoy vamos a tener 2 meses tranquilos, pero ¿qué puede pasar en marzo y abril en este país cuando la gente vea de que no se le están dando solución a los problemas que ellos están pidiendo? Bueno, la solución a los muchos problemas, por ejemplo, de índole previsional, pasa, por ejemplo, para echar para atrás y retroceder en todas las modificaciones al sistema previsional de las AFP que hicieron los gobiernos de Frey, de Lagos y de Bachelet. Por ejemplo, y eso no requiere reforma de tipo constitucional, simplemente legal. Pero, ojo, porque este país tiene un mal endémico de siglos, siempre creyendo que los problemas se solucionan con leyes. Tenemos un montón de leyes, un montón de normas que son letra muerta, que se tergiversan absolutamente además y o no se aplican. El problema está en las personas, y hay una cuestión de simple lógica en la teoría de la gestión. Las mismas personas que han cometido un error no lo van a corregir. En consecuencia, Chile tiene un problema esencial que es de clase dirigente. Por ejemplo, revisa a todos los conglomerados, por eso yo no salvo a nadie acá, de la UDI y del Partido Comunista. ¿Cuántos proyectos de ley previos a lo que se llama el estallido social respecto a la solución de estos problemas hay? Ninguno. Nos ha movido 1 milímetro el modelo. Uy, de veras, están estos problemas. No está se aquí, ha movido está 1 milímetro. Y es más.
no tocan problemas mucho más de fondo. Por ejemplo, lo que hemos tratado tantas veces acá, el tema del endeudamiento bancario, el tema de que en Chile tenemos las tasas de interés reales, no nominales, reales, más altas del continente, de que en Chile tenemos el costo real de la vida más alto del continente. Yo estuve hace poco en los Estados Unidos y pude ver, siempre me entretengo cuando tengo tiempo, me meto a los supermercados y tomo nota y comparo, como yo hago las compras de mi casa, sé perfectamente bien, traduzco a pesos, esto es más barato, aquí está. O sea, en un país como Estados Unidos, en que el promedio de ingresos es 6-7 veces el de Chile, y las cosas cuestan a veces la mitad o menos que en Chile, es cuestión de decir, pues, con razón viven tan revistos americanos. Pero ahí está el concepto del abuso. Entonces, claro, pero ¿por qué? O del Porque control. entiéndeme, este es el país, cuando me hablan de colusiones, yo me río. Si no solo hay colusión de las pollos y los salmones, la clase política entera está coludida. claro. Es una colusión permanente. Este es el país de los tres. 3 cadenas de farmacia, 3 grandes bancos, 3 cadenas de supermercados, 3 retailers, 3 pesqueras, 3 forestales. Lo demás son flecos nomás. Así se construye la sociedad chilena. Miren, les doy este dato. Vean ustedes la televisión abierta, que es insufrible, pero vean el noticiero el día domingo, vean la parte del deporte, y cómo los canales, los 3 canales, al mismo tiempo pasan hasta los mismos goles. Yo nunca me voy a olvidar que hace 20 y tantos años atrás, Contaste esa anécdota. esa anécdota, almorzando en un elegante restaurante, les doy el nombre, la Due Torri en Santiago, día viernes, el pleno, la mesa deportiva de Televisión Nacional y de Canal 13, que eran los canales más importantes. Sapo Livingston, Julito Martínez. Oiga, pues esta reunión le digo acá. Pero se juntan aquí todos los viernes para armar los programas. Ahí está, pues, coludido, hasta las informaciones coludidas. Eso tiene que ver con el control social. Eso tiene que ver Vieja porque el táctica. chileno le tiene terror, alergia a la competencia. Es la razón por la cual yo sostengo que jamás en Chile hemos tenido un verdadero sistema capitalista. Chile es un sistema mercantilista, de amiguismo, de pituteo, de lobismo, de coimas. ¿Me entiende? Aquí no. Y de engaños. Y de engaños, de mentir. Esto es una mentira generalizada. Nadie quiere decir las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día aquí? ¿Un proceso constituyente? No, la clase política tratando de salvarse a sí misma y mantener sus privilegios. Entonces, al final, yo se lo digo, independientemente del daño que se va a producir al país, la frustración histórica de que incluso habiendo una nueva constitución no va a ser más que una copy-paste, Pero ahí... o porque las personas que van a aplicar las normas, las personas que tienen que legislar, y más que legislar, hacer efectiva la aplicación de las soluciones, porque yo no puedo entender, la gente lo sabe, va a los hospitales públicos, el maltrato que reciben, cómo son maltratados por los funcionarios, los médicos, los doctores, no le solucionan absolutamente nada a la gente. Y después, el problema de la salud pública. Existe el problema de salud pública, pero no es solamente un tema de recursos, es un problema de actitud en el trato hacia la gente. Mira, pero Lucho, tú que estás en el Frente Amplio, o estuviste, no sé si estás o no estás. Pero yo te digo, hace un par de años veíamos cómo emerge este grupo nuevo político que era la tercera pata fuerza política, de la claro. tercera fuerza política, la tercera pata de la política. ¿Y qué tenemos hoy día frente a este grupo de jóvenes? Porque la mayoría eran todos jóvenes. Yo creo que tú eras el más viejo del Frente Amplio. Menos joven, no digas viejo. No, pero Juventud viejo, acumulada, como dicen en el viejo te da respeto. En Argentina te habrían dicho 20 años de edad, muy pero con distinto. 40 de experiencia. Muy distinto decir viejo que anciano. Ya, de alguna manera, cuando nosotros, los que estamos metidos en el tema político, vimos que emergía este grupo y que como que era una nueva savia que llegaba a la política chilena. Y hoy día vemos los conflictos internos que tienen estos partidos que conforman el Frente Amplio. Dicen, bueno, es bueno que haya divergencia en las ideas, en la manera de pensar, pero la respuesta que uno tiene de ellos es realmente, no sé, lapidaria, en el sentido de que no es algo que uno piense que va a ser en el futuro
esa gente va a gobernar como los chilenos demandamos tener buenos gobernantes. Son más de lo mismo. Parece que muy rápidamente se ensuciaron con los políticos antiguos. Y de alguna manera, mira, lo que le pasó a Gabriel Boric, en dos cosas. Una que pasó bajo un torniquete y todo el mundo salió de No, que... eso es falso. No, por eso, que era el metro. Es falso. No, no es del metro del Congreso. Era del Congreso. Pero si ustedes vieran, porque yo vi a través de las redes sociales, lo que la gente escribió, lo que dijo de nuestro diputado Gabriel Boric, guste o no guste, pero realmente una cantidad de mentiras, cómo la gente se descarga su ira a través de las redes sociales. Después, la funa que sufrió en un parque el otro día. Entonces, claro, es nuestro diputado, es el diputado de la región de Magallanes, de nuestra circunscripción. Y entonces, de alguna manera, uno dice, pucha, ¿cómo puede ser la gente y actuar de esa manera? ¿Cuál fue el último pecado de Gabriel Boric? Haber firmado en el acuerdo. Claro, y entonces, de alguna manera, oye, ¿cómo la gente castiga, cómo persigue? Y cómo uno puede hacer leyes de alguna manera que le lleguen a toda la gente. O sea, la gente quiere que a cada uno le hagan una ley en particular. El problema está en una talla cariñosa que le eché a Lucho hace tiempo atrás, un programa. El problema es que Lucho, siendo profesor de filosofía y literatura, no pudo llegar a un cargo porque su sistema se lo impidió. La verdad de las cosas, y yo tiro con ventilador y transversalmente, la inmensa mayoría de los parlamentarios, de los próceres políticos de este país, son ignorantes, son incultos. Sí, bueno. No, es que eso es muy grave. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que, por ejemplo, tienes un alcalde que a duras penas sabe leer y escribir, saca una licencia laboral de cuarto medio, y tiene bajo su mando a un montón de profesionales que se han esforzado en estudiar, perfeccionarse y todo lo demás. ¿Cómo los puede dirigir en buena forma? No, imposible. ¿Cómo puede meterse a legislar y con mayor razón a sacar normas de orden constitucional? Una persona que depende absolutamente de lo que sus asesores le digan o le hagan. Pero espérate, pero todos los parlamentarios no deben ser abogados. No, si no te digo porque yo te digo, la profesión digo que sean personas cultas, preparadas. Mira, yo tengo una visión, si quieres, muy europea de este tema. Sí. Primero, yo creo que los parlamentarios deberían ser todos mayores de 50 años, con mucha experiencia en sus rubros, para aportar, porque a la función pública se viene a aportar, no a aprender y menos a sacar. Y ojalá sin reelección. ¿Por qué? Porque así no tienen que andar guardándose la espalda ni la forma, actúan honesta y cabalmente. ¿Por qué? Porque el cargo público es una carga pública, no puede ser un disfrute, no puede ser una ventaja adicional. Ese es el problema de fondo. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, y yo en ese sentido, yo te modificaría la Constitución, que te permite ser diputado a los 21 años de edad. Sí. ¿Qué te puede aportar un gallo de 21 años? Pero por favor, en Chile o en cualquier parte del mundo, ¿qué te puede aportar? Nada. Oye, pero dijo un parlamentario, nos tienen que pagar bien en el caso al Poder Judicial y en el caso a los parlamentarios para evitar que nos coimeen. Mira, una persona deshonesta no dependiendo de Oye, eso demuestra que está en nuestro ADN. Po. Claro, entonces está esperando hay que ganar alguien... plata para evitar ser coimeado. En Chile hablamos de boletas ideológicamente falsas. Claro. Eso es un eufemismo. Sí. Es un adorno del lenguaje y yo lo encuentro una joya. Boletas ideológicamente falsas. Es que te dejaste comprar, miserable. Claro. Eso es. Eres un ruin. Eres un tipo vil. No fuiste capaz de seguir tus principios, tus valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas cosas, hay que decirlo en esos términos. Yo creo, bueno, esto va a ser para otro programa. Sí, porque ya estamos llegando al final, quedamos un minuto. Hay algo que va a quedar en esto. Yo tengo una mirada optimista, independiente de lo que esté haciendo el Frente Amplio, algunos del Frente Amplio que no le están haciendo mucho bien.
creo que es interesante que existe una tercera mirada política. Después para otro programa Sí, podemos conversar y analizar. Oye, feliz Navidad para la familia Sí, magallánica. sí. Como ahí dice un eslogan, es Navidad, no vanidad. Claro. No se vuelvan locos, la familia es más importante, los amigos, los abrazos. A mí, los afectos. ¿sabes lo que? Para víspera de esta fiesta, ¿sabes lo que me estresa? No tanto eso de la musiquita esa que pone. En todos Los arbolitos, en la radio, los jingles. En la radio, los jingles y en los locales comerciales. Una música más pegajosa. Oye, a donde uno va a un negocio, entra acá, entra allá. Y, oye, una cuestión que llega uno a temblar con esa música. Sí, Bueno, desgraciadamente el sentido de la Navidad hace mucho tiempo que ya se vació. Sí. Desgraciadamente. sí, no, consumismo puro. Claro, y se solaza en la ignorancia también de la gente, que se retroalimenta este tema y al final... Pero fíjate que ahí es interesante porque eso de que la gente está en contra de los sistemas, los modelos económicos, no vayan al mall. Vayan Claro. a la feria autogestionada, cómprele a su amigo artesano, cómprele a que Eso es cómprele... Bueno, si queremos, estamos en contra, rompamos el esquemita ese de que está Es aquí, cierto. llenar los malls, supermercados. En todo caso, Vaya a librería Vicker y ya. Ahí. Eso es una autorreferencia. estáis pasando publicidad. Bueno, mi programa. pero tenéis bonitas tarjetas por lo menos. Tengo buenas tarjetas y muy buen papel de regalo. En lo que se refiere a lápices, un surtido, pero amplio, agenda para el 2020. Mira qué lindo mensaje envié de librería Vicker y el Lautaro Navarro. Ya. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos a estar viendo y escuchando el próximo sábado y con temas tan interesantes como los de hoy día, con estos bemoles de Gracias por la invitación de No nuevo. siempre, Muy no, gentiles. pero tú Muy eres parte gentiles. eres parte del programa. Un agrado colaborarles. Chao. Mira, me pusiste a mí al- Sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va. Ya comenzaron los super sorteos. Esto es para ti. Puede ser el próximo ganador. Recasur, Granjas de la Sierra.